Nueva conexión aquí en Periodista Digital y vamos a hablar de un libro que yo creo que en el prólogo lo dice absolutamente todo. Habla de un personaje del cual esperábamos mucho y al final pues nos sentimos un poco, algunos un poco decepcionados. Es la biografía de Manuel Marchena, que aquí lo pueden ver. El poder de la justicia está escrito por Carmen Ramírez de Ganuza y tenemos la suerte de tener a Carmen del otro lado del Zoom. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien. Bueno, yo coincido contigo en cómo estructuras el prólogo precisamente en ese personaje en el cual, bueno, al principio a muchos sobre todo a los que no estamos muy habituados al mundo judicial, nos causaba admiración por su carisma, por la forma de llevar ese juicio tan mediático, tan difícil. Y al final una sentencia que disgustó a muchos. Yo creo que disgustó, me atrevo a decir, no solo a la derecha mediática, también a mucha gente, porque sobre todo a juristas que dicen que es muy difícil basar una sentencia, un delito de sedición a través de algo como la ensoñación. Pero antes de entrar en la sentencia, preguntarte por el personaje. La vida de Marchena, bueno, es una vida de una persona muy brillante, de un jurista que va escalando posiciones, pero yo no le he encontrado así nada especial, digamos. Es una persona que hace una trayectoria jurista brillante, que ya está bien, que no es que esté mal, pero no sé si hay algo en su vida, algo particular que a ti como biógrafa te haya llamado la atención. No, precisamente creo que la particularidad de este juez es que es una rara mezcla digamos que es un caso, por un lado es normal porque es el caso de un español típico producto del desarrollismo de los años 60, un hombre fruto de una educación conservadora, una familia militar, una autoridad paterna con enorme disciplina, digamos que un entorno que nos resulta bastante familiar a una generación de españoles, unida a la cultura del esfuerzo, del estudio, del afán de superación, y luego del ansia de bienestar. Es un producto, es un hombre producto de los años 60 en el que pues el querer prosperar, el querer estudiar, sacar notas, montar una familia, todas esas cosas han sido típicas de una época en España. Creo que él es un producto más de esa época. Lo que pasa es que luego se mezcla esa cultura, ese contexto familiar y cultural, se junta con una inteligencia bastante fuera de lo normal, una empatía y un saber estar, una simpatía incluso, que le hace una persona no típicamente empollona, sino también con mucha sensibilidad para ponerse en el lado del otro. Quiere decir que es una persona fácil en el sentido humano. Y luego, bueno, pues también una tercera característica, que es la ambición típica de alguien que, sabiéndose inteligente y sabiéndose simpático, quiere escalar alto. Entonces se dan esas tres circunstancias y conforman una personalidad que no tiene nada de particular, más allá de sus propias capacidades y de su propia voluntad, pero que sabe aprovechar el sistema en el que nace, en el que crece, y digamos que llega muy alto. Y luego, a mí lo que más me llamó la atención es que, habiendo llegado muy alto, fue capaz de conectar con la sociedad que le tocó en ese momento, en la que le tocó actuar. Digamos que Marchena fue un caso especial, no tanto por su trayectoria, como por el hecho de haber sabido conectar en nombre del Estado con una sociedad que estaba muy cansada en ese momento, muy cansada socialmente, políticamente, y le dio una cierta esperanza. Una esperanza de poder representar a ese Estado y a esa sociedad que necesitaba
un poquito de dignidad, de orgullo, de saber estar. Yo creo que representó muy bien a la sociedad de los balcones, a la España de los balcones. En aquel momento había muy pocos personajes en los que identificarse, y luego lo que pasó fue que se le quiso achicar en una etiqueta, la etiqueta conservadora, y eso para un juez y para una personalidad como la suya, bueno, pues resultó un corsé demasiado estrecho. Y yo creo que él no se dejó encorsetar y que actuó de acuerdo con sus conocimientos y de acuerdo con su manera de ser, pero actuó de una manera que no era encasillable. Los conservadores querían que él hiciera una sentencia, los progresistas querían que hiciera otra, y yo creo que él fue por el camino del medio, pero siempre de acuerdo con el Código Penal. Francamente, creo que, aunque no dio gusto a mucha gente, a casi nadie, que, como tú bien decías, creo que no dejó en mal lugar al estamento judicial, y creo que realmente dio una solución polémica, pero respetable. Bueno, ya ahora tocaremos el tema de la sentencia, que lo tratas muy bien y es uno de los capítulos más jugosos del libro. Pero, ¿cuál dirías, en la carrera de Marchena, cuál dirías que son los momentos más importantes? Porque él se cría, digamos, judicialmente hablando, digamos, primero bajo pechos socialistas, es decir, él está bajo la órbita de Eligio Hernández, y luego después va como evolucionando. ¿Cuáles son los momentos que tú dirías son muy importantes en la carrera judicial de Marchena? A ver, lo primero es el momento estudiantil. Su padre siempre le había inculcado la ambición de ser jurídico militar, precisamente pues porque él era militar. Él había hecho juicios en su calidad de jurista dentro de la Legión, y entonces quería que su hijo, que tenía una mente bastante brillante, pues acabara haciendo lo que él había hecho, pero con más autoridad y con más estudios. Entonces, cuando terminó la carrera en Deusto, le llamó el rector a entrevistarse, a saludarle, a darle la enhorabuena por su premio extraordinario, y le preguntó qué quería hacer. Y entonces él dijo que iba a ser jurídico, que quería ser jurídico militar, pero el rector le dio completamente la vuelta. Le dijo que ni jurídico ni militar, que los que habían tenido una carrera encomiable y un premio extraordinario en Deusto siempre habían sido notarios, registradores, abogados del Estado. Y entonces le convenció el rector a Marchena, que hacía unos meses que había quedado huérfano, en empezar una oposición. ¿Pero qué pasó? Pues que él era de una clase media, media, y era un isleño. Entonces se encontró con la dificultad de que no podía quedarse en Madrid a estudiar una oposición de relumbrón, salvo que consiguiera una beca. Y no consiguió la beca como huérfano de militar. Entonces decidió irse con su madre y con su familia a Canarias. ¿Qué pasó con eso? Pues que todas sus ambiciones se vieron truncadas por la realidad de la clase media española en aquel momento, que no bastaba solo con ser un señor brillante, sino también tener posibilidades económicas. Entonces tuvo que esperar hasta encontrarse con alguien que le condujo hacia la oposición de fiscal, y para adentrarse en ese mundo. Entonces, una vez que ya aprobó la posición de fiscal, fue cuando las circunstancias le llevaron por un camino o por el otro. Y las circunstancias consistieron en que, una vez casado con una compañera de la Universidad de Deusto, y trasladados a vivir a Canarias, esta compañera, Sofía Perea, entró a trabajar como TAC, o sea, por oposición, en la delegación del gobierno de Canarias. Y allí estaba Eligio Hernández como delegado del gobierno. Entonces fue como el delegado del gobierno conoció a Marchena a través de su mujer. Las circunstancias de la vida fueron las que le llevaron a Marchena a entroncar con la izquierda judicial. Bueno, se encontró con Eligio Hernández como podía haberse encontrado con lo contrario, con la derecha judicial, y no, se encontró con la izquierda judicial. Para ese tiempo él ya había hecho una evolución también intelectual. Él ya era
él había pasado ya por esa crisis por la que habían pasado muchos jóvenes de su tiempo. Por ejemplo, había nacido en un ambiente conservador, pero luego había ido a Deusto y allí pues, se había leído todos los libros marxistas del mundo y ya había llegado un poco a una digamos, se había deleitado con todo, con todo el marxismo y el intelectualismo de izquierdas. Entonces, digamos que todavía no estaba conformada su personalidad. Entonces, en ese momento entró de lleno en la izquierda judicial. Se llevó Eligio Hernández, cuando fue elegido fiscal general del Estado, a Marchena a Madrid y ahí entró en la vida de un alto funcionario de la Fiscalía a aprender la maquinaria judicial desde las cocinas del Ministerio Público, en el momento álgido del felipismo. Entonces, él estuvo en las cocinas del felipismo. Por supuesto, como el último mono, porque era un jovencito, pero como era una persona que llamaba la atención por su brillantez intelectual y por su buena pluma, pues digamos que escaló enseguida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que como se le daba tan bien, era tan brillante, todos los jefes se fijaban en él. Ya sabemos lo que es un alumno destacado. Y entonces, para cuando la brújula política cambió, pues es decir, cuando el aznarismo sustituyó al felipismo, pues Marchena se vio pues tentado y llamado por la otra corriente política para seguir haciendo lo que hacía con el felipismo, que es servir de pluma jurídica a la voluntad política de los gobernantes. Y eso es lo que hizo, cambiar de la izquierda judicial a la derecha judicial en cuestión de poquísimo tiempo. Entonces se transformó de ser el niño bonito, digamos, de Eligio Hernández, pasó a ser el niño bonito de Jesús Cardenal. Él, de hecho, ¿perdón? Claro, sí, efectivamente. Entonces, él solía decir a su entorno que Eligio Hernández, que es el fiscal del felipismo por antonomasia, y Jesús Cardenal, que es el fiscal por antonomasia de la derecha, del aznarismo, pues eran bastante parecidos, porque los dos eran muy institucionales y los dos tenían un concepto del Ministerio Público bastante parecido, uno por la izquierda, otro por la derecha, pero eran bastante parecidos. Luego vino, en cambio, había otros fiscales como Granados, que ya le habría gustado a él trabajar con Granados, pero Granados bueno, pues prescindió de él y que fueron mucho más críticos, más distantes con el aparato ejecutivo y bueno, y él no pudo participar de esa época, pero participó de la época de Cardenal. Y en esos años, tanto en el felipismo como en el aznarismo, aprendió una barbaridad y estuvo, pues eso, sabiendo cómo funcionaba el Estado por dentro. Me parece que eso es ese eclecticismo, ese pragmatismo que tiene jurídico procede de esos años de aprendizaje en los que pudo conocer cómo funcionaba todo desde un lado y desde otro. Pues hay varias cosas que nos quedan en el tintero, por ejemplo, sus amigos y sus enemigos, por ejemplo, entre ellos podríamos decir que Baltasar Garzón no está entre las personas más afines a Marchena. Después ha tenido casos sonados, por ejemplo, el caso del expresidente autonómico Juan María Atucha, ¿no? Fue un caso que le tocó a Marchena. Y después, otros casos, sus amistades con cierta gente del Partido Popular, su amistad con Rafael Catará, por ejemplo, y ese nombramiento que ahí sí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre ese nombramiento frustrado, quizás por una torpeza del senador Ignacio Cosidó, senador del Partido Popular, por un WhatsApp, donde al final se frustra su nombramiento al frente como presidente del Supremo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Con el WhatsApp? Sí. Con el WhatsApp. Bueno, él como he dicho antes, era una persona, siempre ha sido alguien, un jurista con ambición. Y al mismo tiempo que le gusta el derecho, le gusta la administración del Poder Judicial. Siempre había tenido la ambición
de dirigir el Poder Judicial, no solamente poner sentencias, no solamente representar al Ministerio Público en la acusación, sino también dirigir la administración de justicia. Y esto hizo dos intentos muy serios. El primero, que fue bastante desconocido, fue en 2013, fue justo antes del nombramiento del ESMES, cuando fue propuesto por Rajoy, pero Rubalcaba le vetó por un voto particular, no fue una sentencia, fue un voto particular en el que se oponía, discrepaba de una sentencia de sus compañeros en el Supremo, en el que absolvía al Ministerio del Interior por las escuchas de Sitel. Entonces, Rubalcaba, que ya era secretario general a los 3 años de aquel voto particular, secretario general del PSOE, no le perdonó aquel voto particular y se opuso al nombramiento que quería hacer Rajoy de Marchena como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Ese fue el primer intento, que fue bastante solapado, no se supo. Pero al cabo de los pocos años volvió a pasar el tren del Supremo por su puerta y esta vez iba a tope, o sea, realmente todos los astros se habían alineado para que él fuera el presidente del Supremo. Lo quería el PP y lo quería el PSOE. El problema era que la ministra de Justicia, que era Lola Delgado, se resistió, tuvo alguna resistencia. De hecho, muchas de las fuentes con las que he consultado atribuyen a Lola Delgado la filtración de aquella información según la cual él iba a ser el que iba a presidir el Tribunal Supremo, lo cual puso palos en las ruedas de su nombramiento. Y cuando ya empezaba a ser polémico su nombramiento por esa realidad, por ese detalle, en ese momento irrumpió otra filtración, esta mucho más letal, que fue la del WhatsApp de Cosidó. Se llama WhatsApp de Cosidó, pero en realidad a él es verdad que fue él el que retransmitió ese WhatsApp, reenvió un WhatsApp que él recibió a su vez de un grupo de diputados del PP. Él entendió que eso podía calmar los ánimos de muchos populares que no entendían que la negociación con el PSOE fuera no del todo triunfal para los intereses del partido, y entonces reenvió ese WhatsApp y luego se filtró. Es decir, con esto quiero decir que no fue Cosidós quien lo escribió, sino que él ¿Se sabe quién lo escribió? lo reenvió. ¿Perdón? ¿Se sabe quién lo escribió? No, y además se tiene una idea porque pertenece a un grupo de diputados muy antiguo, un grupo informal donde se metía, bueno, pues se hacía todo tipo de comentarios, y Cosidó se lo reenvió a un grupo de WhatsApp del Senado de más de 100 personas. Entonces, no hay una autoría certera. Se ha especulado mucho con que pudo ser catalá, en el sentido de que él de esta manera él lo que estaba haciendo era justificarse de por qué él había auspiciado este arreglo, que ponía Marchena en la cabecera, pero renunciaba a la mayoría de vocales del PP. Ese era el precio, ¿no? Pero también se ha especulado con que fue Teodoro García Egea, y en realidad no se ha podido confirmar ninguno de los dos casos. Por eso ha quedado como el WhatsApp de Cosidó, que fue el reenviador, pero no fue el autor. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se publicó este WhatsApp, la polémica sobre el nombramiento de Marchena ya estaba desatada. Y claro, Marchena no pudo asumir, y hizo bien, todo el mundo cree que hizo bien, no pudo asumir esa mala fama de que él podía haber aceptado el controlar por detrás, para favorecer los intereses del PP, un Consejo General del Poder Judicial. Creo que a Marchena se le puede decir de todo, que se le puede criticar por unas sentencias que se han escorado hacia un lado o hacia otro, pero la crítica a su falta de independencia es lo que le hace saltar chispas y es lo que realmente le condiciona su actuación. Creo que lo único por lo que no pasa, la línea roja, es que se dude de su independencia, y eso es algo bastante común en los jueces españoles. Estén equivocados o no, hagan bien o no los deberes,
la línea roja es que se les crea no independientes. Y yo creo que ahí él reaccionó a tiempo y bueno, pues se rebeló y dijo que no estaba dispuesta a aceptar lo que realmente había sido su ambición toda su vida. Y tengo que decir a este respecto que luego ha habido una tercera oportunidad, porque esas 2 veces que estoy contando tuvieron su tercera este mismo año, cuando el PSOE y el PP volvieron a negociar. A mí me consta que tanto el gobierno como la oposición maniobraron cerca de Marchena para que aceptara por tercera vez esa candidatura. Y él, en esta ocasión, a diferencia de las otras 2 anteriores, dijo desde el principio que no. Ha sido un no es no radical que, según mi tesis, ha tenido bastante que ver con la frustración de la negociación. ¿Por qué? ¿Por qué por la frustración de la negociación? Creo que la negociación entre PP y PSOE, es decir, sabemos que se han roto y ahora están justamente a la greña, cada uno provocando sus propias reformas maximalistas. Pero lo que a mí me consta, porque fue hasta hace bien poco, es que si Marchena hubiera atendido a los requerimientos del gobierno y de la oposición, de los negociadores de PP y PSOE, en este momento habría Consejo General del Poder Judicial. Creo que la negociación habría llegado a buen puerto, no habría habido ruptura. Lo que pasa es que Marchena esta vez no ha consentido bajo ningún concepto dar el paso de abandonar el Supremo para pasar a presidir el Consejo. O sea que Marchena dijo no. Dijo no. Marchena dijo no. ¿Había consenso PSOE-PP en el nombre de Marchena? Sí, lo ha habido, pero en bambalinas. No ha sido una cosa reconocida ni declarada. Solo que a mí me consta que ha sido así. Bueno, vamos al tema de la sentencia. Entonces, cuentas que precisamente la palabra que más desconcierto ha generado en esa sentencia es la palabra ensoñación, ¿no? Y tú dices que la palabra se pensaba que podría haber sido del magistrado Varela, pero en realidad lleva el sello y copyright del propio Marchena. Eso, bueno, ¿cómo pudiste llegar a esa conclusión? Bueno, son fuentes contrastadas. No Porque podría Marchena no ha decir de hablado dónde contigo, lo... ¿no? Marchena no se ha prestado a hablar contigo para la biografía, ¿no? Yo, la verdad es que es la primera persona a la que me dirigí cuando decidí escribir este libro. Hace 2 años escribí un libro sobre la princesa Leonor, se llamaba El futuro condicionado de la monarquía, y hice el mismo proceso. Lo primero que hice fue dirigirme a la zarzuela, decir que quería escribir el libro y pedir ayuda. Y me pasó exactamente lo mismo esta vez. Yo, como tú comprenderás, pues yo hubiera querido que Marchena se sentara conmigo y me contara toda su vida, pero no fue así. Eso sí, le di la oportunidad y él lo rechazó amablemente y, y dijo que no era partidario en absoluto. Primero porque no le gustaba estar en el foco de la noticia, pero además porque creía que los jueces no debían hablar a través de, no debían hablar de su vida o de sus explicaciones. Pero también, eso no significa que no haya podido acercarme y mucho a su entorno, a su mundo más próximo y también al que no lo es en absoluto. Eso es lo que me ha dado distancia, me ha dado conocimiento, no tanto como si lo hubiera tenido con un micrófono abierto, como han hecho algunos otros jueces con algunos periodistas, pero sí que he tenido la posibilidad de acercarme a gente de su entorno, bueno, pues a miembros del mundo judicial y fiscal que a lo mejor no han estado 100% con él en muchas de sus decisiones, pero sí que han compartido muchas horas con él y le conocen muy bien. Bueno, hablábamos entonces del término ensoñación y lleva el sello de Marchena. ¿Por qué
se llegó a este término, porque se hablaba también del tema de la unanimidad, que ellos querían, que no sé si era Marchena o eran otros los que pedían que hubiese unanimidad, que estuvieran todos los magistrados de acuerdo para que Estrasburgo después no tumbara la sentencia. ¿Qué nos puedes contar de todo eso? Sobre la unanimidad era un grito a voces, o sea, era desde el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, a los magistrados del Supremo fuera de la Sala Segunda, los políticos, o sea, toda España pedía una sentencia por unanimidad. Lo que no sabíamos es que se iba a conseguir, Claro, lo que pero pasa sí es que, que se pide una sentencia por unanimidad, pero que sea justa. No, no, claro. o sea, lo importante no es la unanimidad, lo importante es que sea justa. Por supuesto. A ver, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con la sentencia. Yo aquí creo que hay un margen para discusión enorme. Yo misma que seguí el juicio, la seguí en el Supremo, a mí me parecía entender mucho mejor la postura de la Fiscalía, me parecía más coherente, por ejemplo, que la de la Abogacía del Estado. O sea que puedo entender muy bien que la gente critique la sentencia, porque yo misma entendía mejor otra postura que la que al final decidieron los jueces. Sin embargo, lo que no dudo en absoluto es de su independencia y su honestidad. Y no lo dudo, primero porque, o sea, no solo porque tenga una especie de fe institucional, porque yo he estado muchos años haciendo tribunales y sé que pese a las tendencias ideológicas y familiares, personales y de amistades de los jueces, creo que al final lo que prepondera es el derecho. Lo creo firmemente y lo he visto en muchas ocasiones. Pero no es por eso solo, sino porque también tuve la ocasión de medir un poco la temperatura ambiente, ¿no? Y aunque a mí me parecía que era más fácil de entender la Fiscalía, yo notaba que la sala no era, había una cierta frialdad hacia los argumentos de la Fiscalía. Eh, yo lo noté desde el principio, antes, durante y al final del juicio. No, por supuesto, nadie me explicó lo que iban a escribir en la sentencia, pero yo creo que los periodistas teníamos posibilidades de captar, de medir la temperatura. Y a mí no, en ningún momento tuve la certeza de que la sala estuviera por la labor de darle la razón a la Fiscalía. Con respecto a la independencia o la honestidad del fallo. Yo creo en la honestidad del fallo. Ahora, Pero eso no hace que... Yo discrepemos. también creo en la honestidad de los jueces. Lo que no entiendo es el fallo. Es decir, se puede Lo ser que no entiendes es el honesto, razonamiento. El claro, razonamiento, se puede ser honesto y se puede estar equivocado. ¿vale? Por supuesto, eso es evidente. Entonces, ¿qué te puedo contar del fallo? Yo creo, vamos, creo no, me consta que aquí había dos tesis. Una era la de que los políticos independentistas habían forzado las costuras del Estado y habían vulnerado todas esas costuras a través de, digamos, un golpe de Estado. Y otra, que es la que triunfó con poquísima oposición en el seno de la sala, que es lo más llamativo de todo, es que lo que hicieron los políticos independentistas fue una estafa, algo más parecido a una estafa que a un golpe de Estado, a un engaño. Esto que a mí, insisto, me pareció una solución demasiado original, eh, acabé respetándola por la manera en que se argumentó, pero sobre todo por el hecho de que tuve conocimiento pleno de que no había habido más que un solo magistrado, uno de los 7, teniendo en cuenta que es la más alta cúpula de lo penal del Estado español, que se resistió a esa tesis. Entonces, uno de los magistrados que más batalló por esta tesis y que más se significó fue Varela. Pero la pluma, una vez más,
porque esto no es de ahora, esto es de siempre. La pluma que le dio forma a esa idea pertenece al propio Marchena. Marchena siempre tuvo en su cabeza que esto era una sedición y no una rebelión. Pero lo original, lo que desconcertó fue que la idea de la sedición fuera aparejada a la idea del engaño. Eso es lo que realmente desconcertó. No que fuera sedición en lugar de rebelión, sino que fuera sedición asociado a una idea de engaño y de estafa. Pero lo cierto y verdad es que solamente uno de los magistrados batalló, pero argumentó, pero sin siquiera plantear la posibilidad de un voto particular. Y todos estuvieron de acuerdo prácticamente desde el principio. Todos creyeron que era una sedición y la única discusión fue cómo se le daba forma a esa sedición. Yo insisto, comprendo tu reticencia porque yo misma la he tenido y soy de las que siguió el juicio. Y sin embargo, me parece que el hecho de que todos estuvieran en la misma tesis, que todos estamparan su firma sobre esa idea, hombre, a mí a lo mejor me habría gustado más una sentencia más convencional y menos original, por decirlo así. Pero me parece que el hecho de que fuera unánime, sin ninguna resistencia interna, eso me da mucho que pensar de que la cúpula de lo penal sabe lo que se hace. Yo, francamente, la respeto. Me parece que habría sido más fácil de entender de otra manera, pero creo que es más que respetable. Incluso te digo que es muy posible que nadie mueva esta sentencia. Bueno, pues veremos a ver cómo resiste el paso del tiempo esta sentencia y agradecerte, Carmen, la amabilidad que has tenido de atendernos para poder hablar de este libro, de Marchena, El poder de la justicia. Solo decirte que creo que si, si la sentencia hubiese sido rebelión, creo que hubiese vendido más ejemplares. Claro, no lo dudo en absoluto, por supuesto. Pero precisamente el hecho de que el mito de la justicia en el que se transformó durante el juicio el juez del procés, el que se rompiera ese mito a raíz de la sentencia, todo lo que me trajo, todo lo que me aportó fue precisamente un retrato de lo que es un juez en España. Hoy es un dios y otro día es un mito caído. Eso es la justicia en España. Es uno de tantos casos, solo que con muchísima más trascendencia. Me parece que es el típico Es caso verdad, del hemos juez tenido español. casos. Marlaska es un caso, Garzón es otro caso. Pues, en Bueno, fin. no creo que merezca la comparación, pero sí, por supuesto. No, pero sí que tuvieron esos momentos, ¿no? Estuvieron en lo alto, eran héroes y después pasaron a ser villanos. Y creo Pero hay una que... diferencia y es que Marchena ha sido contestado por la opinión pública y, por supuesto, justamente contestado porque estamos en una democracia, pero Garzón, por ejemplo, fue contestado por el propio derecho penal, es decir, que fue desbancado por los Condenado por propios jueces. prevaricación, sin duda. Sin duda, no, Esa sin es la duda. diferencia. Sin duda, y es una diferencia importante. Y Marlaska pasó a la política. Y Marchena, si por algo puede presumir, es porque no ha dado el paso a la política. De momento. De momento. Carmen Ramírez de Ganuza, muchísimas gracias. Un placer Muy hablar amable, contigo. muchas gracias. Gracias, ¿eh? Adiós.